Bien, hola a todos. Vamos a continuar con el capítulo 3 con el tema soluciones. Soluciones se define como la mezcla homogénea de dos o más sustancias de composición variable. Es un sistema homogéneo. Se dice que es un sistema monofásico de dos componentes. Monofásico porque la fase es una y son dos componentes porque está formado por una sustancia que actúa como soluto, esta puede ser una o más, y una que actúa como solvente. Y se dice que se disuelve en el solvente. No es una reacción química, por lo tanto no es un fenómeno químico en el cual el proceso es de transformación de la materia, siendo un proceso irreversible. En cambio, en los fenómenos físicos, la materia no se transforma y si experimenta algún tipo de cambio es reversible. Y fase 1 significa que en todas sus partes, en su aspecto, tanto macroscópico como microscópico, no podemos distinguir los componentes que la forman. Más allá de la naturaleza química de las sustancias que forman el soluto y el solvente, también tenemos que tener en cuenta el estado de agregación de estos componentes, tanto de soluto como de solvente. Estos pueden estar en estado sólido o gaseoso. Aquí tenemos algunos ejemplos de soluciones con distintos estados de agregación, tanto para soluto como para solvente. Por ejemplo, gas-gas es la mezcla de gases que forman parte del aire. Otro ejemplo, sólido en sólido, las amalgamas, como el caso del bronce, líquido en líquido, como el alcohol en agua, gas líquido, como las gaseosas, como la soda, en el cual es dióxido de carbono en agua, y sólido en líquido, como la salmuera que se usa en conservas, que es cloruro de sodio en agua. Bien. Tenemos que ver un concepto que es la solubilidad. Termina en bilidad. Eso es una propiedad o un fenómeno que está ocurriendo. Las soluciones saturadas son aquellas que contienen la cantidad de soluto necesaria para que exista un equilibrio entre soluto disuelto y soluto disuelto a una temperatura determinada. Si nosotros tomamos, por ejemplo, cuando realizamos una infusión en la que agregamos azúcar, si yo sigo agregando cucharadas de azúcar, vamos a llegar a un punto en el que vamos a observar un precipitado en el fondo de la taza. Eso no es porque no lo hayamos revuelto bien al café, al té, no. Esto es porque llegamos al grado de sobresaturación y por más que nosotros lo revolvamos al café, no vamos a disolver más ese azúcar. Eso es porque pasamos esta barrera de saturación. Todo lo que sea por debajo de esa barrera se dice que es no saturado, pero lo que sobrepase va a ser sobresaturado. Acá está la tendencia a la cristalización, va de no saturada a sobresaturada. Y lo vamos a evidenciar con una precipitación. Vamos a encontrar el sólido en el fondo de la taza en nuestro ejemplo. ¿Qué factores afectan la solubilidad? Bueno, ya dijimos la naturaleza química, tanto de soluto como de solvente, la temperatura y la presión. El caso de la presión se reserva para sistemas de soluciones en estado gaseoso, principalmente. Ya vamos a ver leyes de los gases y vamos a ver mezclas gaseosas donde vemos el efecto de la presión. Mientras que la temperatura es mucho más directo, asociado a las soluciones en otros estados de agregación. En general, al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad. Pero hay excepciones, que es al contrario. Al aumentar la temperatura, disminuimos la solubilidad. Acá tenemos una curva de solubilidad en la cual tenemos un perfil, que eso es propio de cada sustancia. Este es el perfil de la sustancia A, que está una determinada concentración. En este gráfico vemos en el eje Y
tenemos la concentración y en el eje X la temperatura. Vemos que al variar la temperatura se modifica la solubilidad. Nuestra solución a una determinada concentración, a una temperatura dada, tenemos que cae sobre uno de los puntos de su perfil de solubilidad. Ahí, sobre la línea, cada punto sobre la línea representa una solución saturada. Todo el área por debajo de esta curva se considera en el espacio de la no saturación y encima de la curva, por encima, las soluciones están sobresaturadas. Vemos cómo al aumentar la temperatura de la concentración de la solución A de A sub 1, vemos que ya no está saturada como en el punto azul, sino que ahora está no saturada. Esto al aumentar la temperatura, pero si bajamos la temperatura a A sub 2, vemos que la solución está sobresaturada. Nunca modificamos la concentración, es la misma solución, cual solamente hemos modificado su temperatura. Bien, ¿qué es una concentración? Yo recién hablé de la concentración de la solución A. Bueno, y vemos que es variable. La concentración es la relación cuantitativa entre la cantidad del soluto y la cantidad del solvente o de la solución. Recuerden que una solución está formada por un soluto y un solvente mínimo. Bueno, esa cantidad está expresada o en masa o en volumen, por eso es cuantitativa. Tenemos dos tipos de relaciones, soluto versus solución, y tenemos soluto versus solvente. Es decir, que en el numerador tenemos siempre al soluto, pero en el denominador podemos tener solución o solvente. La relación entre los componentes o la relación de uno de sus componentes con respecto a la solución. Bueno, esas unidades de concentración están divididas o clasificadas en unidades físicas y químicas y en unidades volumétricas y gravimétricas. Y se combinan las cuatro entre sí. La diferencia en físicas y químicas es en que las químicas debemos conocer de qué sustancia estamos hablando, que están disueltas. Y en los casos de las volumétricas y gravimétricas, lo que nosotros estamos expresando es en volumen o en masa. Bien, en este cuadro nosotros tenemos las cuatro unidades combinadas. Tenemos las unidades químicas volumétricas, las unidades químicas, las unidades físicas volumétricas y las unidades físicas gravimétricas. Dentro de las químicas volumétricas está la molaridad y la normalidad, y dentro de las químicas gravimétricas la molaridad y la fracción molar. En ambas debemos conocer la sustancia que se disuelve, es decir, del soluto y en algunos casos hasta del solvente. Bien, acá tenemos la molaridad, que se representa con una letra M mayúscula, es el número de moles por el volumen, expresado en litros. Número de moles se calcula masa versus su peso molecular, el mol. Así es como podemos expresar la normalidad. Yo puedo reemplazar en la fórmula y me queda masa por mol volumen. Con respecto a la normalidad es muy parecida a la fórmula, nada más que en lugar de usar número de moles, utilizamos número de equivalente, que es la masa sobre Z. ¿Qué es Z? Y depende de la sustancia. Si es un ácido, será el número de protones. Si es una base, el número de oxidrilos. Si es una sal o un ion, son sus cargas, su carga neta. Bien, entonces, en cualquiera de los dos puedo reemplazar el número de moles o el número de equivalentes y nos quedan las fórmulas aquí desarrolladas.
existe una versión entre molaridad y normalidad en la cual tengo en cuenta el Z. O sea que aquí podemos convertir las dos unidades. Con respecto a la molaridad y a la fracción molar. Si estas son gravimétricas, se expresan en masa. Acá, ¿dónde está el volumen? Si hablamos de volumétrica, aquí. ¿Sí? Expresamos por litro. Y son de solución. Por eso son volumétricas. En el caso de la gravimétrica, son las que tenemos en el denominador, ya sea como kilogramos en sí, en este caso, o el número de moles, que ya sabemos que es la masa por mol. Bueno, la molalidad se la representa con una letra M minúscula para diferenciarla de la M mayúscula de molaridad. ¿Sí? La molalidad es el número de moles por los kilogramos de solvente. Acá, atención, del solvente. Acá son de solución. Acá del solvente. Bien. Hay que tener en cuenta en este punto. Y después tenemos la fracción molar. La fracción molar es la suma de los moles de soluto con respecto a los moles, la fracción molar del número de moles del solvente. Soluto y solvente. Es decir, que sumamos ambos debe darnos 1, porque son fracciones. Acá es la forma de representar al soluto y al solvente. Acá, si yo estoy sumando el número de moles de soluto más el número de moles de solvente, acá tengo expresado en el denominador a la solución. Mientras que en el numerador tenemos en este caso al del soluto y solvente. Si sumamos ambas fracciones molares, tanto el soluto como el solvente, la suma me va a dar 1. Bien, entre unidades químicas y gravimétricas y volumétricas, yo tengo que conocer de qué sustancia se trata. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque tengo que usar el número de moles. Necesito conocer el peso molecular de la sustancia que se disuelve en todas, ¿sí? Acá el número de moles. Por eso se llaman químicas. En cambio, cuando nos vamos a las físicas, acá nos interesa saber específicamente qué sustancia es la que está formando la solución, porque se expresan en masa-volumen cuando son físicas volumétricas y masa-masa cuando usamos físicas gravimétricas. Acá una forma de verlas. Y acá puse algunos ejemplos, gramo por 100 gramos. Cuando hacemos por 100 gramos significa que son en 100 gramos o decigramos. Y acá gramos por litro, que acá ya aparece el volumen, y gramos por 100 litros. Que esto, perdón, acá hay un error, por 100 mililitros. Por 100 mililitros, que serían 100 mililitros y decilitros. O sea, aquí en vez de litros es mililitros. Bien. Acá ponemos la densidad. ¿Para qué nos va a servir la densidad? Recuerden que la densidad es la relación masa-volumen de un soluto con respecto a su misma sustancia, o sea, sustancia con respecto a su misma sustancia, o de la sustancia con respecto a un sistema, como en este caso serían las soluciones. Eso es densidad. Y es una constante para todas las sustancias. Es una propiedad específica de cada sustancia. Bien, yo no puedo hacer una conversión entre una unidad química volumétrica y una química gravimétrica. Es decir, acá he puesto una flecha en ambos sentidos tachada. ¿Qué quiere decir? Que no puedo transformar la molaridad en molalidad en forma directa. Lo mismo en molalidad o cualquiera de estas unidades. No las puedo relacionar. Sí puedo hacer físicas volumétricas y gravimétricas a través de la densidad. Pero ojo, acá tengo también flechas que relacionan aquí y aquí. Es decir, que una unidad química gravimétrica la puedo transformar en una unidad física gravimétrica. Y ya sé que las unidades físicas volumétricas y gravimétricas se pueden interconvertir con el uso de la densidad. Por lo tanto, este camino y cruzarme haciendo este desvío y transformar una unidad física
volumétrica en una unidad química volumétrica. O sea que el camino va a ser como una U entre los 4 cuadrantes de... Por eso acá tenemos, como vimos en el anterior, esa U. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver las diluciones. Supongamos que tenemos que transformar una solución 4 normal en 2 normal, como vimos en la fórmula anterior. Si tenemos 500 mililitros de una solución 4 normal, uno pensaría instintivamente que con agregarle 500 mililitros la estaríamos diluyendo a 2 normal, sería la mitad. Bueno, esto empíricamente no es directo, no se puede hacer porque los volúmenes no son aditivos. Entonces existe una forma de relacionarles y obtener la solución para poder hacer una dilución. Bueno, yo tengo que partir de una concentración y llego a otra. Recuerden que la masa de soluto que tengo disuelta no va a modificarse. Lo que va a modificarse en realidad es el volumen. Como dije recién en el ejemplo, si quiero pasar de 4 normal a 2 normal, instintivamente sería agregarle el mismo volumen para diluirlo. Bueno, pero no es así. Haciendo una relación de términos, llegamos a esta fórmula de dilución que se usa para convertir una concentración mayor a una concentración menor. Obviamente, en ese sentido, nada más. Vamos a otro concepto que es la parte por millón. Esto es una forma muy común de expresión, sobre todo cuando hablamos de trazas, ¿sí? Cuando hablamos de una parte de algo con respecto a 1.000.000 de partes de otra. Por eso de una parte a 1 por 10 a la 6 partes de otra. Por ejemplo, una parte de soluto por 1 por 10 a la 6 partes de solvente. Serían miligramos por kilo. Eso es otra forma de expresión de concentración. Bien, vamos a ver un ejemplo, un problema de soluciones. Muy común en los exámenes, ¿sí? Uno de ejemplo. En una botella de ácido clorhídrico concentrado figuran los siguientes datos. 36% en masa y densidad 1,18 gramos por mililitro. Hay que calcular molaridad, molalidad, fracción molar y el volumen de la disolución anterior que hay que tomar para preparar 500 mililitros de una disolución 2 molar. Bien, en todo rótulo de un reactivo de laboratorio, estos datos sale expresado como 36%, 38%, depende, la sustancia que se trata y la densidad 1,18. Cuando hablamos de porcentaje en estos frascos, es una concentración gravimétrica. En este caso sería gramo por 100 gramos, gramos cada 100 gramos. Y es una unidad física gravimétrica. Recuerden el cuadro, transformar una unidad física gravimétrica en una unidad física volumétrica. ¿Y qué necesitamos para esa transformación? La densidad. Acá el punto A, que es la molaridad. La molaridad, recuerden que es una concentración que pertenece a una unidad química volumétrica. ¿Podemos ir de una unidad física gravimétrica a una unidad química volumétrica? Sí, siguiendo los pasos. Transformando primero esta unidad física gravimétrica en una unidad física volumétrica y ahí a molaridad. Bien, y se utilizan los dos datos. Acá les puse dos formas de resolver el punto A. Bueno, tenemos una con factor unitario y tenemos una aplicando las fórmulas. Vemos que de los dos métodos llegamos al mismo resultado. Bueno, esto hacemos una relación de lo que tenemos de los 36 gramos por ciento de solución. El único que es por solvente es el de molalidad. Bueno, 36 gramos hay en 100 gramos de solución. La densidad de este ácido clorhídrico es de 1,18 gramos de solución con respecto a 1 por 10 a la menos 3 litros de solución, porque
estamos hablando de mililitros, entonces convertimos en litros. Bueno, nosotros podemos hacer después las simplificaciones. Y por último, un mol de ácido clorhídrico pesan 36,5 gramos de clorhídrico. Bueno, entonces estos gramos se van a ir con estos gramos y tenemos que nos va a quedar, simplificando mol con moles, me parece que hay un error, pero bueno, ya me voy a fijar, son 11,64 moles por litros. No hay un error, está bien. Entonces, haciendo esta relación de factor unitario, llegamos a 11,64. Aplicando la fórmula, yo sé que con unidades físicas gravimétricas podemos transformar a unidades físicas volumétricas. Entonces nosotros aquí aplicamos la fórmula como está en el cuadro, hacemos la cuenta de la concentración gravimétrica por la densidad y obtenemos este valor de gramos por 100 mililitros. Estos son gramos en 100 mililitros. Entonces, la molaridad es masa mol por volumen. La masa son estos 42,6 gramos. Esto dividimos por 36,5, que es, acá falta gramos mol, me faltó poner mol aquí, por 1 por 10 a la menos 3 litros, que son los 100 mililitros. Entonces, simplificando, acá me falta mol, nos va a quedar mol por litro. Vemos que de las dos formas tenemos el mismo resultado. Entonces vemos cómo de una unidad física gravimétrica pasamos a una unidad química volumétrica. Vamos al punto B, que nos pide la molalidad. Recuerden que una solución es más solvente y la molalidad tiene kilo de solvente, no de solución como suele haber en los denominadores de las otras unidades de concentración. Entonces, yo sé que en 100 gramos de solución hay 36 gramos de clorhídrico y 64 gramos de agua. ¿Por qué 100 gramos de solución? Porque lo tenemos 100 gramos por 100 gramos. Entonces, en estos por 100 gramos de solución, sabemos que están los 36 gramos de clorhídrico. Y tenemos que 64, que es la diferencia de agua. Bueno, entonces podemos calcular el número de moles, ¿sí? Porque podemos usar el número de moles para calcular la molalidad. Y es masa versus mol, por mol. Entonces, 36 gramos por el peso molecular del ácido clorhídrico, el peso del agua con respecto al peso molecular del agua. Y tenemos el número de moles. Entonces, nosotros, para el caso del clorhídrico, ¿sí? Es el número de moles con los kilos de agua. Reemplazamos, tomamos estos moles aquí y expresamos la cantidad de agua en kilo. En vez de gramos, kilo. Y nos da el resultado 15,41 moles por kilo. Bien. Y podemos calcular la fracción molar de clorhídrico. Recuerden que la fracción molar es el número de moles de soluto con respecto al moles de soluto más del solvente, porque en el denominador tenemos la solución. Bueno, entonces tenemos el número de moles, que es el mismo dato que el problema anterior, y abajo sumamos el número de moles, que los tenemos, los datos los tenemos acá, 0,9863 y 3,5 periódico. Esto corresponde a la solución. Entonces allí obtenemos el resultado de la fracción molar del clorhídrico, que sería nuestro soluto. Bueno, y por último, el punto D nos pide una dilución. Tenemos una concentración que ya la calculamos en el punto A, que era 11,64 molar. Y quiere una solución de 2 molar de ácido clorhídrico, 500 mililitros. ¿Yo puedo preparar esta solución? Sí, porque recuerden siempre que la dilución es A menor. Entonces, yo conozco mi concentración 1, conozco la concentración a la que quiero llegar y al volumen final que quiero. Tengo que ver qué cantidad o volumen, mejor dicho, de esta solución necesito para alcanzar la concentración final de 2 molar. Entonces, aplicando la fórmula, quiero saber el volumen que tengo que sacar de esta solución para poder llevar a 500
mililitros, en los cuales hago la relación y tenemos 86 mililitros o 0,086 litros. Bien, aquí tenemos otro problema donde tenemos una estequiometría, ¿sí?, para resolver. Se derrama un poco de sulfúrico sobre la mesada del laboratorio. El ácido es neutralizado con bicarbonato de sodio. El ácido reacciona con el bicarbonato de la siguiente forma. Acá tenemos la ecuación, ya está balanceada. Acá tenemos el bicarbonato multiplicado su peso molecular por 2, que son 2 moles. Acá tenemos un mol de sulfúrico, que su peso molecular es 98 gramos mol. Ya está balanceada. Se agrega base, o sea, el bicarbonato de sodio, hasta que cesa el burbujeo. El burbujeo es el dióxido de carbono que lo vemos acá que se libera. Si se da 35 mililitros de sulfúrico, 6 molar, ¿cuál es la masa mínima de bicarbonato de sodio que se necesitan para neutralizar ácido derramado? Bueno, hay dos fórmulas. Una directa, un factor unitario, y una que relaciona un poco las dos cosas con el uso de fórmula. Bueno, me parece más simple la primera, donde yo digo que tenemos 0,035 litros de sulfúrico que se derramaron y sabemos que la concentración es 6 molar, que correspondería a decir que son 6 moles por litro. Ahora, sabemos también que 2 moles de bicarbonato reaccionan con un mol de ácido sulfúrico. Lo vemos en la reacción estequiométrica. Sabemos que un mol de bicarbonato son 84 gramos. Esto es para convertir esos moles en gramos. Simplificamos las unidades y nos quedan gramos. Obtenemos 35,28 gramos. ¿Cómo sería la otra formulación? Bueno, ver gramo a gramo cuánto serían las reacciones. Aquí vemos cómo aplicamos la fórmula, ¿sí?, de molaridad, masa versus mol por litro, o volumen en litros. Despejamos la masa y sabemos que lo que están reaccionando son 20,58 gramos de sulfúrico. Hacemos una relación en masa de lo que reacciona, que serían 2 moles que representan los 168 gramos de bicarbonato y el mol de sulfúrico que son 98. Y eso me da 35,28. Vemos que de dos formas podemos llegar al mismo resultado. Bien, y hasta aquí tenemos dos ejemplos de aplicación, de conversión de unidades y una estequiometría con soluciones, que son los modelos más generales de las clases, de los problemas que ven en clase. Bueno, nos vemos.